Introducción. El efecto multiplicador. Existe una fuerza silenciosa que actúa todos los días en nuestras vidas. No puede verse ni tocarse. La mayoría de las personas ni siquiera es consciente de su existencia. Sin embargo, está presente en cada decisión, cada pensamiento, cada hábito y cada resultado que obtenemos. Algunos la llaman crecimiento exponencial. Otros la conocen como efecto compuesto. Algunos la relacionan con la ley de la atracción. Y otros simplemente la consideran una consecuencia natural de nuestras acciones repetidas. Sin importar el nombre que reciba, su influencia es innegable. Esta fuerza tiene el poder de transformar algo pequeño en algo extraordinario. Una idea en una empresa. Un hábito en un destino. Una moneda en una fortuna. Un sueño en una realidad. Todo lo que observamos a nuestro alrededor comenzó siendo algo mucho más pequeño de lo que es hoy. Los grandes árboles nacieron de pequeñas semillas. Las ciudades comenzaron con unas cuantas construcciones. Los imperios fueron una simple visión en la mente de alguien. Y cada persona exitosa tuvo un primer día en el que todavía no parecía especial. Sin embargo, existe algo que diferencia a quienes logran resultados extraordinarios de quienes permanecen estancados. No siempre es el talento. No siempre es la inteligencia. No siempre son los recursos. Con frecuencia, la diferencia está en comprender una ley fundamental de la vida. Las pequeñas cosas, cuando se acumulan y se multiplican, terminan produciendo grandes resultados. La mayoría de las personas vive atrapada en una mentalidad lineal. Esperan resultados inmediatos. Quieren recompensas rápidas. Desean que los cambios sean visibles desde el principio. Cuando eso no ocurre, abandonan. Lo que no comprenden es que las transformaciones más importantes suelen desarrollarse en silencio. Bajo la superficie. Fuera de la vista. Acumulándose día tras día. Hasta que llega un momento en el que todo comienza a acelerarse. Y lo que parecía insignificante se convierte en algo imposible de ignorar. Pero el efecto multiplicador no actúa únicamente sobre nuestras acciones. También actúa sobre nuestros pensamientos. Desde hace décadas, millones de personas alrededor del mundo han hablado sobre la ley de la atracción. La idea de que aquello en lo que nos enfocamos termina influyendo en la realidad que experimentamos. Algunos creen que existe una conexión profunda entre la mente humana y el universo. Otros consideran que la explicación se encuentra dentro de nuestro propio cerebro. Y quizá ambas perspectivas contengan una parte de verdad. Cuando una persona mantiene un objetivo claro en su mente, comienza a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Oportunidades, personas, conocimientos y posibilidades que siempre estuvieron allí empiezan a destacar como si hubieran aparecido de la nada. Pero en realidad no aparecieron. Lo que cambió fue el enfoque. La mente funciona como un filtro. De millones de estímulos que recibe cada día, selecciona aquellos que considera importantes. Por eso, aquello que ocupa nuestros pensamientos de manera constante tiende a ocupar también nuestra atención. Y aquello que recibe nuestra atención tiene más probabilidades de convertirse en acción. La acción genera resultados. Los resultados generan nuevas oportunidades. Y esas oportunidades producen todavía más resultados. Así comienza la multiplicación. Tal vez algunas personas llamen a este proceso ley de la atracción. Otras lo llamarán programación mental. Algunas hablarán de sincronías. Y otras lo atribuirán simplemente a la psicología humana. Lo importante no es el nombre. Lo importante es comprender que nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones están profundamente conectados. Lo que pensamos influye en lo que vemos. Lo que vemos influye en lo que hacemos. Y lo que hacemos influye en aquello en lo que nos convertimos. Ese es el verdadero poder de la multiplicación.
A lo largo. Capítulo 1. El poder de los pequeños comienzos. La mayoría de las personas cree que las grandes historias comienzan con grandes oportunidades. Creen que las personas exitosas tuvieron contactos especiales, nacieron en circunstancias favorables o recibieron una ventaja que el resto nunca tuvo. Es una idea cómoda. Porque si el éxito depende de factores extraordinarios, entonces no somos responsables de nuestros resultados. Pero la realidad suele ser mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más poderosa. Las grandes transformaciones rara vez comienzan de forma espectacular. Comienzan en silencio. Comienzan cuando nadie está mirando. Comienzan con algo tan pequeño que la mayoría de las personas lo considera insignificante. Una decisión. Una idea. Una conversación. Un libro. Un ahorro. Un hábito. Un pensamiento. Así empiezan los cambios que terminan alterando el curso de una vida. Sin embargo, existe una razón por la que muchas personas nunca llegan a experimentar el verdadero poder de la multiplicación. Abandonan demasiado pronto. Vivimos en una época obsesionada con la velocidad. Queremos resultados inmediatos. Queremos cambios visibles. Queremos recompensas rápidas. Queremos que cada esfuerzo produzca un resultado proporcional. Pero la naturaleza no funciona así. La vida tampoco. Las leyes más poderosas del universo parecen tener una característica en común. Comienzan lentamente y luego se aceleran. Observa una semilla. Cuando es colocada en la tierra no sucede nada visible. Los días pasan. Las semanas pasan. Y desde el exterior parece que todo permanece igual. Pero debajo de la superficie está ocurriendo algo extraordinario. La semilla está desarrollando raíces. Está preparándose. Está construyendo una base capaz de sostener lo que vendrá después. Nadie celebra las raíces. Todos admiran el árbol. Sin embargo, sin raíces jamás existiría el árbol. Lo mismo ocurre con los seres humanos. La mayoría quiere los frutos sin desarrollar las raíces. Quiere la riqueza sin adquirir conocimientos. Quiere confianza sin enfrentar desafíos. Quiere éxito sin disciplina. Quiere resultados sin acumulación. Pero la vida recompensa la construcción silenciosa mucho más que la búsqueda desesperada de resultados inmediatos. Cada acción que realizas deja una huella. Cada pensamiento repetido fortalece una dirección. Cada hábito alimenta una versión futura de ti mismo. La pregunta no es si estás construyendo algo. La pregunta es qué estás construyendo. Porque incluso cuando no eres consciente de ello, el efecto multiplicador está trabajando. Todos los días. Sin descanso. Sin interrupciones. Las pequeñas decisiones no desaparecen. Se acumulan. Y tarde o temprano producen consecuencias. Un día de descuido parece irrelevante. Una semana de descuido parece insignificante. Pero años de descuido pueden transformar una vida en algo completamente diferente de lo que pudo haber sido. Del mismo modo, una pequeña mejora parece insignificante. Un día de aprendizaje parece poco importante. Un pequeño ahorro parece casi inútil. Una caminata diaria parece no marcar ninguna diferencia. Sin embargo, cuando esas acciones se repiten durante meses o años, el resultado puede ser extraordinario. Aquí es donde muchas personas fracasan. Subestiman el poder de lo pequeño. Solo creen en aquello que pueden ver de inmediato. Pero el verdadero crecimiento ocurre mucho antes de que los resultados sean visibles. Piensa en una persona que decide leer 10 páginas al día. 10 páginas parecen poca cosa. Muchas personas incluso se burlan de una meta tan pequeña. Pero después de un año esa persona habrá leído miles de páginas.
Habrá adquirido conocimientos que otros no tienen. Habrá desarrollado nuevas ideas, nuevas habilidades, nuevas perspectivas. Y todo comenzó con algo aparentemente insignificante. Ahora imagina a otra persona que piensa: 10 páginas son muy pocas. Cuando tenga tiempo leeré 100. Pero nunca encuentra el momento perfecto. Nunca empieza. Nunca acumula. Nunca multiplica. Y al cabo de los años sigue exactamente donde estaba. El efecto multiplicador favorece a quienes avanzan, no a quienes esperan. Existe una diferencia enorme entre el pensamiento lineal y el pensamiento multiplicador. El pensamiento lineal pregunta: ¿qué puedo obtener hoy? El pensamiento multiplicador pregunta: ¿qué puede llegar a convertirse esto dentro de 5 años? La mayoría de las personas observa una moneda y ve una moneda. Una mente multiplicadora observa una moneda y piensa en lo que podría convertirse mediante decisiones inteligentes, aprendizaje constante y tiempo suficiente. La mayoría observa una conversación casual. Una mente multiplicadora ve una posible amistad, una oportunidad o una alianza futura. La mayoría observa una idea. Una mente multiplicadora ve un proyecto. La mayoría observa un día. Una mente multiplicadora observa una vida entera construida día tras día. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Porque las personas exitosas entienden algo que los demás suelen ignorar. La vida es menos una cuestión de intensidad y más una cuestión de dirección. No necesitas hacer algo extraordinario una vez. Necesitas hacer algo correcto muchas veces. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas cambiar una pequeña parte y mantenerla el tiempo suficiente para que se multiplique. Aquí es donde entra en juego otro factor fundamental: el enfoque. Durante años se ha hablado sobre la ley de la atracción. Millones de personas creen que aquello en lo que se concentran termina atrayendo circunstancias similares a sus vidas. Independientemente de cómo se interprete este fenómeno, existe algo que parece evidente. Aquello que domina nuestros pensamientos comienza a dominar nuestra atención. Y aquello que domina nuestra atención comienza a influir en nuestras decisiones. Si una persona está constantemente enfocada en las oportunidades, tenderá a identificarlas con mayor rapidez. Si está enfocada en aprender, detectará conocimientos valiosos donde otros no ven nada especial. Si está enfocada en crecer, descubrirá caminos que antes parecían invisibles. Tal vez algunos llamen a esto ley de la atracción. Otros lo llamarán programación mental. Otros hablarán de energía. Y otros simplemente lo explicarán a través de la psicología. Lo importante es que el resultado suele ser similar. La mente se convierte en un multiplicador de aquello que alimentamos diariamente. Los pensamientos repetidos generan emociones. Las emociones impulsan acciones. Las acciones crean resultados. Y los resultados refuerzan nuevamente los pensamientos. Así se forma un ciclo. Un ciclo que puede elevar una vida o destruirla. Por eso los pequeños comienzos son tan importantes. Porque no solo representan una acción. Representan una dirección. Y una dirección mantenida durante suficiente tiempo tiene el poder de transformar por completo un destino. Cada persona que lees en los libros de historia comenzó exactamente igual que cualquier otra. Con incertidumbre. Con dudas. Con miedo. Sin garantías. Lo que las diferenció fue que dieron el siguiente paso. Y luego otro. Y luego otro más. Mientras otros esperaban el momento perfecto. Mientras otros esperaban sentirse preparados. Mientras otros buscaban señales extraordinarias. Ellos avanzaban. Pequeño paso tras pequeño paso. Sin saber que cada una de esas acciones estaba alimentando una fuerza invisible.
Una fuerza que se volvería cada vez más poderosa con el tiempo. Esa fuerza es el efecto multiplicador. Y su primera lección es quizá la más importante de todas. Nunca subestimes el valor de un pequeño comienzo. Porque todo lo grande que existe hoy alguna vez fue pequeño. Toda riqueza comenzó siendo una moneda. Toda sabiduría comenzó siendo una página. Toda amistad comenzó siendo una conversación. Todo éxito comenzó siendo una decisión. Y toda transformación comenzó el día en que alguien decidió dar el primer paso, incluso cuando todavía no podía ver el destino final. Ese es el secreto que la mayoría pasa por alto. No necesitas comenzar siendo grande. Necesitas comenzar. Y permitir que el efecto multiplicador haga el resto. Capítulo 2. La ley de la acumulación. Existe una razón por la que muchas personas sienten que trabajan duro y, aún así, no avanzan. No es porque carezcan de potencial. No es porque sean incapaces. Y muchas veces tampoco es porque estén siguiendo un camino incorrecto. La razón suele ser mucho más simple. No han permanecido el tiempo suficiente para que la acumulación produzca resultados visibles. Vivimos en una sociedad que celebra los resultados, pero rara vez habla de la acumulación que los hizo posibles. Todos admiran al atleta que gana una competencia. Pocos piensan en los miles de entrenamientos que ocurrieron antes de ese momento. Todos observan al empresario exitoso. Pocos consideran los años de aprendizaje, errores y sacrificios que construyeron ese éxito. Todos quieren los frutos. Pero pocos están dispuestos a esperar el tiempo necesario para que maduren. La ley de la acumulación es una de las fuerzas más poderosas que existen. Funciona silenciosamente. No busca reconocimiento. No produce resultados espectaculares de inmediato. Pero cuando se le da suficiente tiempo, puede transformar por completo una vida. Imagina una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota parece insignificante. 10 gotas parecen insignificantes. 1000 gotas parecen insignificantes. Pero después de años de repetición, incluso la piedra más sólida comienza a cambiar. No porque una gota fuera poderosa, sino porque miles de pequeñas acciones terminaron acumulándose. La vida funciona de la misma manera. Cada pensamiento se acumula. Cada hábito se acumula. Cada conocimiento se acumula. Cada experiencia se acumula. Aunque no lo notes. Aunque no lo veas. Aunque parezca que nada está sucediendo. La acumulación continúa. Y tarde o temprano presenta la factura. La mayoría de las personas cree que las grandes transformaciones ocurren de repente. Ven a alguien alcanzar el éxito y piensan que tuvo suerte. Ven a alguien con una gran fortuna y creen que apareció de la noche a la mañana. Ven a alguien lleno de confianza y suponen que siempre fue así. Pero la realidad suele ser diferente. Lo que parece un cambio repentino normalmente es el resultado visible de una acumulación invisible. Durante años no ocurre nada extraordinario. Y luego parece que todo ocurre al mismo tiempo. Pero eso es una ilusión. El proceso había comenzado mucho antes. Debajo de la superficie. En silencio. Lejos de las miradas. La naturaleza vuelve a enseñarnos esta lección. Cuando una planta comienza a crecer, gran parte de su desarrollo ocurre bajo tierra. Las raíces se expanden antes que las ramas. La estructura se fortalece antes de mostrar resultados visibles. Desde afuera parece que nada sucede. Pero la realidad es que está ocurriendo exactamente lo contrario. Lo más importante está sucediendo donde nadie puede verlo. Las personas suelen cometer el mismo error. Juzgan su progreso únicamente por los resultados visibles. Si no observan cambios rápidos, asumen que están fracasando. Abandonan. Se rinden.
cambian de dirección y comienzan nuevamente desde cero, sin darse cuenta de que estaban más cerca de los resultados de lo que imaginaban. La acumulación exige paciencia, pero no una paciencia pasiva. No se trata de esperar sin actuar. Se trata de actuar mientras se espera. Se trata de seguir construyendo incluso cuando todavía no existen señales externas de progreso. Aquí es donde la mayoría falla. Porque la mente humana está diseñada para buscar recompensas inmediatas. Queremos sentir que nuestros esfuerzos valen la pena. Queremos pruebas. Queremos evidencia. Queremos resultados visibles. Sin embargo, las mayores recompensas suelen estar reservadas para quienes continúan avanzando cuando todavía no existe ninguna garantía. Eso requiere fe. No necesariamente una fe religiosa, sino la confianza de que las acciones correctas terminarán produciendo consecuencias correctas. La confianza de que las semillas plantadas hoy producirán frutos en el futuro. La confianza de que cada esfuerzo cuenta. La confianza de que nada de lo que construyes conscientemente se pierde. Aquí aparece una idea que ha estado presente en muchas tradiciones filosóficas, espirituales y metafísicas a lo largo de la historia. La idea de que el universo responde a la energía sostenida. Según esta perspectiva, los pensamientos repetidos, las emociones dominantes y las acciones consistentes generan una especie de influencia acumulativa que termina moldeando la realidad personal. Algunos llaman a esto ley de la atracción. Otros hablan de vibración. Otros prefieren hablar de sincronías. Y otros consideran que todo puede explicarse a través del funcionamiento del cerebro humano. Curiosamente, todas estas perspectivas coinciden en algo importante. Aquello que repetimos termina fortaleciéndose. Aquello que alimentamos termina creciendo. Aquello en lo que nos enfocamos termina ocupando cada vez más espacio en nuestra vida. Una persona que alimenta constantemente pensamientos de derrota comienza a percibir obstáculos en todas partes. Una persona que alimenta constantemente pensamientos de posibilidad comienza a detectar oportunidades que otros pasan por alto. No porque el mundo necesariamente haya cambiado, sino porque su percepción ha cambiado. Y cuando cambia la percepción, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, cambian las acciones. Y cuando cambian las acciones, cambian los resultados. La acumulación también opera en nuestra mente. Cada pensamiento es una pequeña inversión. Cada creencia es un depósito. Cada emoción repetida fortalece una dirección interna. Con el tiempo, esas pequeñas inversiones mentales producen una realidad personal completamente diferente. Por eso es tan importante comprender que no solo acumulamos dinero, conocimientos o experiencias. También acumulamos formas de pensar. Acumulamos interpretaciones. Acumulamos expectativas. Acumulamos hábitos mentales. Y esos hábitos terminan influyendo en todo lo demás. Imagina dos personas enfrentando exactamente la misma situación. Una la interpreta como un problema. La otra la interpreta como una oportunidad de aprendizaje. Con el tiempo, esas diferencias de percepción se acumulan. Y terminan produciendo vidas completamente distintas. La acumulación rara vez se nota en un solo día. Pero se vuelve imposible de ignorar después de años. Por eso las personas suelen sobreestimar lo que pueden lograr en un mes y subestimar lo que pueden lograr en una década. Quieren resultados inmediatos. Pero ignoran el enorme poder del tiempo. Y el tiempo es precisamente el mejor aliado del efecto multiplicador. El tiempo toma algo pequeño y lo amplifica. Toma una habilidad y la convierte en maestría. Toma una amistad y la convierte en una relación profunda. Toma una inversión y la convierte en patrimonio. Toma una idea y la convierte en una realidad. Pero para que esto ocurra es necesario permanecer. Es necesario continuar.
Es necesario resistir la tentación de abandonar cuando todavía no existen resultados visibles. Porque el momento más peligroso de cualquier proceso es aquel en el que el esfuerzo ya ha comenzado, pero las recompensas aún no aparecen. Ese es el punto donde muchos se rinden. Y también es el punto donde nacen los grandes resultados. La ley de la acumulación no premia la perfección. Premia la persistencia. No exige que seas extraordinario todos los días. Solo exige que continúes. Una pequeña mejora. Una pequeña acción. Un pequeño avance. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Hasta que un día miras hacia atrás y descubres algo sorprendente. Aquello que parecía insignificante terminó cambiando tu vida. Y entonces comprendes una verdad que siempre estuvo frente a ti. Las grandes transformaciones no ocurren en un instante. Ocurren cuando miles de pequeños momentos se acumulan hasta alcanzar una masa crítica. Ese es el secreto de la acumulación. Y quienes lo entienden dejan de buscar milagros repentinos. Porque descubren algo mucho más poderoso. Descubren el inmenso poder de las pequeñas acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Capítulo 3. El poder de los hábitos. Si la acumulación es el motor del efecto multiplicador, los hábitos son el combustible que lo mantiene en movimiento. La mayoría de las personas cree que su vida está determinada por las grandes decisiones que toma de vez en cuando. Piensan que el éxito depende de acontecimientos extraordinarios. Una gran oportunidad. Un gran negocio. Un golpe de suerte. Una decisión trascendental. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente. La vida de una persona está mucho más influenciada por aquello que hace todos los días que por aquello que hace una vez al año. No son los grandes eventos los que construyen nuestro destino. Son los pequeños comportamientos repetidos. Los hábitos. Un hábito es mucho más que una simple costumbre. Es un programa que funciona automáticamente. Una acción que realizamos con tan poco esfuerzo mental que apenas somos conscientes de ella. Y precisamente por eso son tan poderosos. Porque actúan incluso cuando no estamos prestando atención. Cada mañana, millones de personas repiten los mismos patrones. Piensan las mismas ideas. Realizan las mismas acciones. Mantienen las mismas rutinas. Y luego se preguntan por qué su vida sigue siendo igual. Pero la respuesta es sencilla. Si repites los mismos comportamientos, es muy probable que obtengas los mismos resultados. Los hábitos son los arquitectos silenciosos de nuestro futuro. Construyen nuestra vida ladrillo por ladrillo. Día tras día. Sin hacer ruido. Sin llamar la atención. Mientras nosotros estamos ocupados pensando en cosas más grandes. Lo fascinante es que los hábitos funcionan exactamente igual para bien o para mal. Un hábito positivo parece insignificante al principio. Un hábito negativo también. La diferencia se hace visible únicamente con el paso del tiempo. Imagina a una persona que decide caminar 20 minutos cada día. Durante una semana no ocurrirá ningún cambio extraordinario. Después de un mes, los resultados seguirán siendo modestos. Pero después de años, ese hábito puede influir en su salud, energía, estado de ánimo y calidad de vida de una manera enorme. Ahora imagina a otra persona que cada día toma pequeñas decisiones perjudiciales. Nada extremo. Nada dramático. Solo pequeñas acciones negativas repetidas constantemente. Durante un tiempo tampoco parecerá ocurrir nada. Pero con los años las consecuencias comenzarán a acumularse. Y la diferencia entre ambas vidas será cada vez más evidente. Así funciona el efecto multiplicador. No se trata de grandes cambios repentinos. Se trata de pequeñas acciones repetidas miles de veces.
Los hábitos tienen una característica extraordinaria. Al principio requieren esfuerzo. Después requieren disciplina. Y finalmente se convierten en parte de nuestra identidad. Cuando algo forma parte de nuestra identidad, deja de sentirse como una obligación. Se convierte en algo natural. Una persona que intenta ahorrar dinero necesita disciplina. Pero una persona que se considera responsable con sus finanzas actúa de acuerdo con esa identidad. Una persona que intenta leer necesita motivación. Pero una persona que se considera aprendiz permanente lee porque forma parte de quien es. Una persona que intenta ser positiva lucha constantemente contra sus pensamientos. Pero una persona que se ve a sí misma como optimista interpreta el mundo desde una perspectiva diferente. Los hábitos más fuertes no son los que cambian lo que haces. Son los que cambian quien crees ser. Aquí aparece una conexión profunda con el enfoque mental y con muchas de las ideas asociadas a la ley de la atracción. Durante años se ha dicho que para transformar una realidad primero es necesario transformar la imagen que una persona tiene de sí misma. Aunque existan diferentes interpretaciones de esta idea, el principio contiene una gran verdad. Las personas actúan de acuerdo con aquello que creen ser. Si alguien se considera incapaz, encontrará razones para no actuar. Si alguien se considera desafortunado, interpretará muchas situaciones como pruebas de su mala suerte. Si alguien se considera valioso, tenderá a comportarse de una manera diferente. Las creencias generan hábitos. Los hábitos generan acciones. Las acciones generan resultados. Y los resultados refuerzan nuevamente las creencias. Así se forma un círculo. Un círculo que puede elevarnos o limitarnos. Por eso es tan importante prestar atención a los pensamientos que repetimos todos los días. Cada pensamiento es una semilla. Y las semillas que reciben atención terminan creciendo. Cuando una persona alimenta constantemente una visión clara de su futuro, ocurre algo interesante. Su mente comienza a organizarse alrededor de esa visión. Empieza a detectar información relevante. Comienza a notar oportunidades. Identifica personas, ideas y circunstancias que antes parecían invisibles. Desde una perspectiva espiritual, algunos dirían que está atrayendo experiencias alineadas con su energía. Desde una perspectiva psicológica, podría decirse que su cerebro está filtrando y priorizando aquello que considera importante. Sea cual sea la explicación, el resultado suele ser similar. El enfoque sostenido termina influyendo en la dirección de la vida. Y ese enfoque, cuando se convierte en hábito, adquiere una fuerza extraordinaria. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida modificando resultados. Pero los resultados son el final de una cadena. Primero están los pensamientos. Luego las creencias. Después los hábitos. Luego las acciones. Y finalmente los resultados. Si deseas transformar tu realidad, debes actuar sobre aquello que ocurre antes de los resultados. Debes actuar sobre los hábitos. Muchos fracasan porque intentan cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo. Quieren una transformación completa de la noche a la mañana. Intentan modificar todos sus comportamientos de golpe. Y terminan agotados. El efecto multiplicador propone una estrategia diferente. Comenzar con algo pequeño. Tan pequeño que resulte imposible encontrar una excusa para no hacerlo. Una página al día. 5 minutos de aprendizaje. Un pequeño ahorro. Una caminata breve. Una afirmación positiva. Una acción sencilla. Lo importante no es el tamaño inicial. Lo importante es la repetición. Porque la repetición crea familiaridad. La familiaridad crea comodidad. Y la comodidad convierte una acción en hábito. Con el tiempo, los hábitos empiezan a producir algo todavía más valioso. Confianza.
Cada vez que cumples una promesa contigo mismo fortaleces la confianza personal. Y pocas cosas son tan importantes como esa. Cuando confías en tu capacidad para actuar, dejas de depender exclusivamente de la motivación. Comprendes que puedes avanzar incluso cuando no tienes ganas. Comprendes que puedes construir incluso cuando los resultados aún no son visibles. Comprendes que puedes seguir adelante incluso cuando aparecen dificultades. La disciplina deja entonces de sentirse como una carga. Se convierte en libertad. Porque ya no dependes de las emociones del momento. Dependes de un sistema. Y los sistemas suelen ser mucho más fuertes que la motivación. La motivación va y viene. Los hábitos permanecen. La inspiración aparece y desaparece. Los hábitos continúan. Las emociones cambian. Los hábitos siguen trabajando. Por eso las personas que logran resultados extraordinarios no siempre son las más motivadas. Con frecuencia son aquellas que han desarrollado hábitos capaces de sostenerlas cuando la motivación desaparece. Han aprendido a confiar en la repetición. Han aprendido a confiar en la acumulación. Han aprendido a confiar en el efecto multiplicador. Porque saben algo que la mayoría descubre demasiado tarde. No te conviertes en aquello que deseas ser por un único acto heroico. Te conviertes en aquello que repites constantemente. Tus hábitos construyen tus días. Tus días construyen tus años. Y tus años construyen tu destino. Por eso, cuando observas tu vida actual, estás viendo el resultado acumulado de miles de hábitos que has mantenido consciente o inconscientemente. La buena noticia es que esto también significa que tu futuro puede comenzar a cambiar hoy. No mediante una transformación radical. No mediante un milagro instantáneo. Sino mediante una pequeña decisión repetida una y otra vez. Porque el efecto multiplicador no necesita grandes comienzos. Necesita consistencia. Y cuando un hábito correcto se mantiene durante suficiente tiempo, deja de ser una simple acción. Se convierte en una fuerza capaz de transformar una vida entera. Capítulo 4. Multiplicando el conocimiento. Existe un tipo de riqueza que nadie puede robar. No puede perderse en una crisis económica. No desaparece con el paso del tiempo. No depende de gobiernos, mercados o circunstancias externas. Es una riqueza que viaja contigo a donde vayas. Y cuanto más la utilizas, más crece. Esa riqueza es el conocimiento. A lo largo de la historia, las civilizaciones más avanzadas no fueron necesariamente las que poseían más recursos naturales, sino aquellas que desarrollaron una mayor capacidad para aprender, comprender y aplicar información. El conocimiento ha construido imperios. Ha creado tecnologías. Ha transformado sociedades. Y ha cambiado la vida de millones de personas. Sin embargo, existe algo aún más importante. El conocimiento también puede transformar una vida individual. La mayoría de las personas piensa en el aprendizaje como una actividad limitada a la escuela o la universidad. Creen que estudiar es una etapa. Pero las personas que entienden el efecto multiplicador descubren algo diferente. Aprender no es una etapa. Es una ventaja permanente. Cada nuevo conocimiento se convierte en una herramienta. Y cada herramienta aumenta nuestra capacidad para actuar sobre el mundo. Lo extraordinario es que el conocimiento rara vez produce resultados inmediatos. Se parece mucho a una inversión. Al principio parece lento. Incluso puede parecer inútil. Lees un libro y tu vida sigue igual. Escuchas una conferencia y nada cambia de inmediato. Aprendes una habilidad y el mundo continúa exactamente como antes. Pero debajo de la superficie está ocurriendo algo importante. Tu mente está cambiando. Tus perspectivas están cambiando. Tus posibilidades están cambiando.
Y con el tiempo, esos cambios invisibles comienzan a producir resultados visibles. Imagina a dos personas. Ambas comienzan en circunstancias similares. La primera deja de aprender después de cumplir con sus obligaciones básicas. La segunda dedica cada día unos minutos a mejorar. Lee. Investiga. Escucha. Observa. Pregunta. Reflexiona. Durante una semana la diferencia será mínima. Después de un mes seguirá siendo pequeña. Después de un año comenzará a notarse. Después de una década podría ser gigantesca. No porque una persona fuera mucho más inteligente, sino porque una decidió acumular conocimiento mientras la otra permaneció igual. El conocimiento es uno de los multiplicadores más poderosos que existen porque cada nueva idea puede combinarse con todas las ideas anteriores. Una sola información puede generar cientos de posibilidades. Una sola habilidad puede abrir puertas inesperadas. Una sola conversación puede cambiar la forma en que entiendes el mundo. Y una sola idea puede alterar el rumbo de toda una vida. Muchas personas buscan oportunidades. Pero olvidan que el conocimiento es, en sí mismo, una fábrica de oportunidades. Cuanto más sabes, más conexiones eres capaz de realizar. Cuanto más comprendes, más soluciones puedes encontrar. Cuanto más aprendes, más valor puedes aportar. Y cuanto más valor aportas, mayores suelen ser las recompensas que recibes. Aquí aparece una diferencia fundamental entre las personas que crecen y las que permanecen estancadas. Las primeras entienden que el aprendizaje es una inversión. Las segundas lo consideran un gasto de tiempo. Las primeras buscan constantemente nuevas perspectivas. Las segundas creen que ya saben suficiente. Y es precisamente esa diferencia la que, con el paso de los años, genera enormes distancias entre unas vidas y otras. El conocimiento no solo cambia lo que sabes. Cambia lo que ves. Dos personas pueden observar exactamente la misma situación y llegar a conclusiones completamente diferentes. Una puede detectar una oportunidad. La otra puede ver únicamente un problema. La diferencia muchas veces no está en la situación. Está en el nivel de comprensión. Está en la información acumulada. Está en la capacidad de interpretar correctamente la realidad. Por eso el conocimiento funciona como una lente. Amplía aquello que somos capaces de percibir. Y lo que percibimos influye directamente en las decisiones que tomamos. A lo largo de los siglos, filósofos, científicos, empresarios, líderes espirituales y pensadores han repetido una idea similar. La calidad de una vida está profundamente relacionada con la calidad de los pensamientos que una persona puede generar. Y la calidad de los pensamientos depende, en gran medida, de la calidad de la información que alimenta la mente. Una mente alimentada por ideas elevadas produce decisiones diferentes a una mente alimentada por miedo constante, negatividad y limitaciones. Aquello que entra en tu mente termina influyendo en aquello que sale de ella. Por eso es tan importante seleccionar cuidadosamente las ideas que consumes cada día. Las palabras que escuchas. Los libros que lees. Las conversaciones que mantienes. Los contenidos que observas. Todo ello deja una huella. Todo ello forma parte de tu acumulación mental. Y todo ello contribuye a construir tu realidad futura. Aquí es donde el conocimiento se conecta con otra dimensión del efecto multiplicador. La dirección del pensamiento. Durante siglos, diversas corrientes filosóficas y espirituales han sostenido que los pensamientos tienen poder. Algunas personas interpretan esta idea de forma metafísica. Creen que la mente emite una especie de energía que influye sobre las circunstancias. Otras consideran que el fenómeno tiene una explicación psicológica.
Cuando una persona se enfoca intensamente en un objetivo, su cerebro comienza a identificar oportunidades relacionadas con ese objetivo. Sea cual sea la explicación correcta, ambas perspectivas coinciden en algo importante. Aquello en lo que pensamos constantemente influye en nuestra percepción de la realidad. Y aquello que percibimos influye en nuestras acciones. Por ejemplo, una persona que estudia constantemente sobre negocios comenzará a notar oportunidades comerciales que antes ignoraba. Una persona que aprende sobre inversiones comenzará a detectar posibilidades financieras que otros no ven. Una persona que desarrolla conocimiento sobre comunicación comenzará a relacionarse de manera diferente con el mundo. Las oportunidades pueden haber estado allí desde el principio. Pero ahora existe la capacidad de reconocerlas. Por eso el conocimiento no solo multiplica lo que sabes. Multiplica lo que eres capaz de ver. Y aquello que eres capaz de ver puede cambiar completamente tu futuro. Existe otra razón por la que el conocimiento es tan poderoso. A diferencia de otros recursos, puede compartirse sin disminuir. Si compartes dinero, tendrás menos dinero. Si compartes tiempo, tendrás menos tiempo. Pero si compartes conocimiento, ambos pueden beneficiarse. De hecho, muchas veces enseñar es una de las mejores formas de aprender. Porque obliga a organizar ideas, aclarar conceptos y profundizar en la comprensión. Las personas más exitosas suelen entender esta verdad. No solo aprenden, también enseñan. No solo reciben valor, también lo generan. Y esa capacidad de crear valor es una de las formas más efectivas de activar el efecto multiplicador. Cuanto más ayudas a otros a crecer, más crecen también tus propias oportunidades. La influencia aumenta. La confianza aumenta. Las conexiones aumentan. Y las posibilidades se multiplican. Pero quizás la lección más importante de este capítulo sea la siguiente. Nunca subestimes el poder de una sola idea. Muchas veces una idea correcta vale más que años de esfuerzo mal dirigido. Una nueva perspectiva puede eliminar obstáculos que parecían imposibles. Una nueva comprensión puede abrir caminos que antes estaban ocultos. Una nueva forma de pensar puede generar una nueva forma de vivir. Por eso debes proteger tu mente como uno de tus activos más valiosos. Alimentarla. Desarrollarla. Expandirla. Porque todo lo que construirás en el futuro dependerá, en gran medida, de aquello que hayas construido primero dentro de ella. El efecto multiplicador actúa sobre el conocimiento de una manera extraordinaria. Cada libro puede conducir a otro libro. Cada idea puede conducir a otra idea. Cada habilidad puede conducir a otra habilidad. Y cada comprensión puede abrir puertas que hoy ni siquiera imaginas. Por eso, cuando inviertes en tu mente, no estás adquiriendo información. Estás ampliando posibilidades. Estás expandiendo horizontes. Estás construyendo una ventaja que crecerá contigo durante toda la vida. Y cuanto más aprendas, más descubrirás una verdad fascinante. El conocimiento no tiene límites. Y tampoco los tiene el potencial de una mente decidida a seguir creciendo. Capítulo 5. Multiplicando la riqueza. Cuando las personas escuchan la palabra riqueza, la mayoría piensa inmediatamente en dinero. Piensan en cuentas bancarias, propiedades, empresas, vehículos, inversiones. Y aunque todos estos elementos pueden formar parte de la riqueza, representan únicamente la parte visible de algo mucho más profundo. La verdadera riqueza siempre comienza en la mente. Antes de existir en el mundo físico, existe como una forma de pensar. Como una manera de interpretar las oportunidades. Como una relación particular con el valor, el tiempo y las posibilidades. Por eso dos personas pueden recibir exactamente la misma cantidad de dinero y obtener resultados completamente distintos.
Una puede multiplicarlo. La otra puede perderlo. Una puede utilizarlo para construir. La otra puede utilizarlo únicamente para consumir. La diferencia rara vez está en el dinero inicial. La diferencia suele encontrarse en la mentalidad que dirige las decisiones. Y como todo en este libro, la riqueza también está gobernada por el efecto multiplicador. La mayoría de las personas imagina que las grandes fortunas nacen a partir de enormes cantidades de dinero. Pero la historia demuestra otra realidad. Muchas veces las grandes riquezas comenzaron siendo pequeñas. Lo que hizo la diferencia no fue el tamaño del comienzo. Fue la capacidad de multiplicarlo. Aquí encontramos una de las primeras lecciones fundamentales. La riqueza no suele crecer mediante saltos gigantescos. Suele crecer mediante acumulaciones inteligentes. Pequeñas decisiones. Pequeñas mejoras. Pequeñas inversiones. Pequeñas oportunidades aprovechadas una tras otra. La mente lineal observa una moneda y piensa en lo que puede comprar hoy. La mente multiplicadora observa la misma moneda y piensa en lo que podría convertirse mañana. Esa diferencia parece insignificante. Pero con el paso del tiempo puede transformar completamente una vida. Porque la riqueza no es simplemente la capacidad de gastar. Es la capacidad de crear más valor del que se consume. Y cuando una persona comprende esta idea, comienza a ver el dinero de una forma diferente. Deja de preguntarse únicamente cuánto gana. Comienza a preguntarse cuánto multiplica. La mayoría trabaja por dinero. Las personas que entienden el efecto multiplicador hacen que el dinero trabaje para ellas. No necesariamente porque sean millonarias, sino porque entienden una verdad sencilla. Cada recurso puede utilizarse para consumir o para construir. Cada decisión financiera alimenta una dirección. Cada gasto tiene consecuencias. Cada inversión también. La riqueza es el resultado acumulado de miles de decisiones. No de una sola. Por eso resulta tan peligroso pensar únicamente en grandes oportunidades. Muchas personas pasan años esperando el negocio perfecto. La inversión perfecta. El momento perfecto. Mientras esperan, ignoran cientos de pequeñas oportunidades que podrían estar multiplicando sus recursos. El efecto multiplicador favorece a quienes actúan, no a quienes esperan indefinidamente. Esto no significa actuar sin pensar. Significa comprender que el crecimiento suele comenzar con movimientos modestos. Un pequeño ahorro. Una nueva habilidad. Un ingreso adicional. Una inversión en conocimiento. Una mejora en la capacidad de generar valor. Todo ello puede convertirse en el punto de partida de algo mucho más grande. Existe una razón por la que el conocimiento fue colocado antes que la riqueza en este libro. Porque el conocimiento suele ser el verdadero origen de la riqueza duradera. El dinero sin conocimiento puede desaparecer rápidamente. Pero el conocimiento puede generar riqueza una y otra vez. Una habilidad valiosa puede producir ingresos durante años. Una idea correcta puede generar oportunidades durante décadas. Una mente entrenada para resolver problemas siempre tendrá posibilidades de crear valor. Y donde existe valor, suele existir también la posibilidad de generar riqueza. Aquí aparece una idea que muchas personas pasan por alto. El dinero sigue al valor. Las personas más recompensadas económicamente suelen ser aquellas que resuelven problemas importantes para otros. No reciben grandes ingresos simplemente por desearlos. Los reciben porque generan resultados, soluciones o beneficios que otros consideran valiosos. Por eso la pregunta más importante no es ¿cómo gano más dinero? Sino ¿cómo puedo crear más valor? Cuando cambias la pregunta, cambian las respuestas. Y cuando cambian las respuestas, cambian las oportunidades.
La riqueza comienza entonces a verse como una consecuencia, no como un objetivo aislado. Sin embargo, existe otro componente que merece atención: la relación emocional que tenemos con el dinero. Muchas personas crecen escuchando ideas limitantes. Que el dinero es malo. Que los ricos son egoístas. Que la abundancia está reservada para unos pocos. Que alcanzar prosperidad es algo difícil o imposible. Estas creencias se acumulan durante años y terminan influyendo en las decisiones. Porque una persona siempre tiende a actuar de manera coherente con aquello que considera verdadero. Si alguien cree que nunca podrá prosperar, probablemente evitará riesgos razonables, oportunidades y desafíos que podrían acercarlo a la prosperidad. Si alguien cree que la abundancia es posible, actuará de forma diferente. Buscará soluciones. Buscará aprendizaje. Buscará crecimiento. Aquí encontramos una interesante conexión entre la psicología y algunas ideas asociadas con la ley de la atracción. Durante décadas, millones de personas han sostenido que una mentalidad de abundancia ayuda a atraer prosperidad. Algunos interpretan esto como una ley universal. Otros consideran que el fenómeno tiene una explicación psicológica. Cuando una persona cree que existen oportunidades, presta más atención a ellas. Cuando cree que puede progresar, está más dispuesta a actuar. Cuando mantiene una visión clara de prosperidad, su mente comienza a identificar caminos que antes parecían invisibles. Sea cual sea la explicación, el resultado suele ser similar. El enfoque influye en la percepción. La percepción influye en las decisiones. Y las decisiones influyen en los resultados. Por eso la riqueza no comienza en una cuenta bancaria. Comienza en la forma en que una persona observa el mundo. La escasez y la abundancia son, en gran medida, estados mentales. Dos personas pueden encontrarse en circunstancias similares y reaccionar de formas completamente distintas. Una verá limitaciones. La otra verá posibilidades. Una se concentrará en lo que falta. La otra en lo que puede construir. Y con el tiempo esas diferencias se acumularán. La riqueza también está profundamente relacionada con el tiempo. Las personas que entienden el efecto multiplicador desarrollan una visión a largo plazo. No buscan únicamente recompensas inmediatas. Buscan crecimiento sostenido. Comprenden que una pequeña ventaja acumulada durante años puede superar fácilmente a grandes esfuerzos esporádicos. Entienden que cada decisión financiera tiene una consecuencia futura. Y por eso aprenden a pensar más allá del presente. Esto no significa dejar de disfrutar la vida. Significa equilibrar el presente con el futuro. Significa comprender que cada elección está construyendo una versión futura de nosotros mismos. La riqueza verdadera no consiste únicamente en poseer dinero. Consiste en poseer opciones. La capacidad de elegir. La capacidad de actuar. La capacidad de vivir con mayor libertad. Y esa libertad se construye gradualmente. Pequeña decisión tras pequeña decisión. Pequeña inversión tras pequeña inversión. Pequeña mejora tras pequeña mejora. Hasta que un día los resultados comienzan a parecer extraordinarios. Pero quienes observan únicamente el resultado final suelen cometer un error. Creen que todo ocurrió de repente. No ven los años de acumulación. No ven las decisiones silenciosas. No ven las oportunidades aprovechadas. No ven la disciplina. No ven el crecimiento interior que hizo posible el crecimiento exterior. Sin embargo, allí es donde realmente nació la riqueza. Porque antes de multiplicarse en el mundo material, la prosperidad se multiplicó en la mente. Primero apareció como una idea. Luego como una creencia. Después como una decisión. Luego como una acción repetida. Y finalmente como una realidad visible.
Ese es el verdadero secreto de la riqueza multiplicada. No comienza con grandes cantidades. Comienza con una mentalidad capaz de reconocer oportunidades, crear valor y actuar de manera consistente. Porque el efecto multiplicador no distingue entre una pequeña semilla y un gran árbol. Solo necesita tiempo, dirección y constancia. Y cuando esos elementos se unen, incluso algo pequeño puede transformarse en algo extraordinario. Capítulo 6. Multiplicando tu influencia. Existe una creencia muy extendida que afirma que el éxito es un camino solitario. La imagen del individuo que lucha por su cuenta, supera todos los obstáculos y alcanza la cima únicamente gracias a su esfuerzo personal ha sido repetida tantas veces que muchas personas la aceptan como una verdad absoluta. Sin embargo, cuando observamos con atención la historia, descubrimos algo diferente. Ninguna persona llega lejos completamente sola. Detrás de cada gran logro existen relaciones, conversaciones, mentores, aliados, amistades, socios, clientes, seguidores, comunidades. La vida funciona como una red invisible de conexiones humanas. Y comprender esta realidad puede activar uno de los multiplicadores más poderosos que existen. La influencia. Muchas personas escuchan esa palabra y piensan en celebridades, políticos o figuras públicas. Pero la influencia es mucho más amplia que eso. Todos influimos en alguien. Con nuestras palabras. Con nuestras acciones. Con nuestras decisiones. Con nuestro ejemplo. Incluso quienes creen no tener influencia están afectando constantemente a las personas que los rodean. La verdadera pregunta no es si tienes influencia. La pregunta es qué estás haciendo con ella. Porque la influencia, al igual que el conocimiento, posee una característica extraordinaria. Puede multiplicarse. Y cuando se multiplica, comienza a generar oportunidades imposibles de crear únicamente mediante el esfuerzo individual. Imagina una sola idea. Si la guardas para ti, su alcance será limitado. Pero si la compartes con 10 personas, algunas de ellas podrían compartirla con otras 10. Y luego con otras 10 más. Lo que comenzó como un pensamiento individual puede terminar impactando a cientos o miles de personas. Ese es el efecto multiplicador aplicado a la influencia. Por esta razón, las relaciones humanas representan uno de los activos más valiosos que una persona puede construir. No porque todas vayan a producir beneficios económicos, sino porque cada persona posee conocimientos, experiencias, perspectivas y conexiones que nosotros no tenemos. Cuando interactuamos con otros, nuestro mundo se expande. Nuestras posibilidades aumentan. Nuestra visión se amplía. Y nuestras oportunidades se multiplican. La mayoría de las personas subestima el valor de una conversación. Piensan que los grandes cambios ocurren únicamente mediante acontecimientos extraordinarios. Pero muchas veces una sola conversación puede cambiar el rumbo de una vida. Puede presentar una idea nueva. Puede abrir una puerta inesperada. Puede revelar una oportunidad invisible. Puede generar una amistad duradera. Puede conectar dos caminos que jamás se habrían cruzado de otra manera. Lo extraordinario es que nadie puede predecir qué conversación tendrá ese impacto. Por eso resulta tan importante mantener una actitud abierta hacia las personas. Nunca sabes quién puede enseñarte algo valioso. Nunca sabes quién puede inspirarte. Nunca sabes quién puede convertirse en una conexión importante años después. El efecto multiplicador suele actuar de formas que no podemos anticipar. Aquí aparece una diferencia fundamental entre las personas que construyen influencia y aquellas que la pierden. Las primeras se enfocan en aportar valor. Las segundas se enfocan únicamente en recibirlo. Las primeras preguntan: ¿cómo puedo ayudar? Las segundas preguntan: ¿qué puedo obtener?
Y aunque ambas actitudes pueden parecer similares al principio, con el paso del tiempo producen resultados completamente diferentes. Las personas que ayudan generan confianza. Las personas que generan confianza construyen relaciones. Las relaciones generan oportunidades. Y las oportunidades generan crecimiento. Así funciona la multiplicación de la influencia. No comienza con el poder. Comienza con el servicio. Existe una ley silenciosa que parece repetirse constantemente en la vida. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir. Recuerdan quién estuvo presente cuando lo necesitaban. Recuerdan quién aportó valor sin esperar algo inmediato a cambio. Ese recuerdo se convierte en confianza. Y la confianza es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder tiempo y encontrar nuevas oportunidades. Pero cuando una persona pierde la confianza de quienes la rodean, recuperar esa confianza puede requerir años. Por eso la reputación funciona como una cuenta invisible. Cada acción representa un depósito o un retiro. Cada promesa cumplida fortalece la cuenta. Cada promesa rota la debilita. Con el tiempo, las consecuencias se acumulan. Y una buena reputación comienza a actuar como un multiplicador silencioso. Las personas confían más. Escuchan más. Colaboran más. Recomiendan más. Abren más puertas. Muchos de los mayores éxitos de la historia fueron posibles gracias a la confianza. No únicamente gracias al talento. La influencia también está profundamente relacionada con la comunicación. Porque las ideas más brillantes del mundo tienen poco impacto si no pueden transmitirse. Una persona puede poseer conocimientos extraordinarios. Pero si no logra comunicarlos, su alcance será limitado. Por eso aprender a expresar ideas, escuchar con atención y conectar con otros es una habilidad tan valiosa. Cada palabra tiene el potencial de construir o destruir. De inspirar o desmotivar. De acercar o alejar. Las personas que dominan la comunicación comprenden que las palabras son semillas. Y las semillas correctas pueden crecer mucho más allá del momento en que fueron plantadas. Una frase puede cambiar una decisión. Una decisión puede cambiar una vida. Y una vida puede influir en miles de otras. Así actúa el efecto multiplicador. También existe una dimensión más profunda de la influencia. La influencia del ejemplo. Muchas personas creen que enseñan únicamente cuando hablan. Pero gran parte de la enseñanza ocurre en silencio. Ocurre cuando otros observan nuestras acciones. Nuestros hábitos. Nuestra disciplina. Nuestra actitud. Nuestros valores. Las personas observan mucho más de lo que escuchan. Y por eso el ejemplo suele ser más poderoso que cualquier discurso. Un padre influye en sus hijos mediante su comportamiento diario. Un líder influye en su equipo mediante sus decisiones. Un amigo influye en otro mediante su actitud. Incluso una persona desconocida puede inspirarnos simplemente por la forma en que vive. Por eso la pregunta más importante no es ¿qué estoy diciendo al mundo? Sino ¿qué estoy demostrando? Porque tarde o temprano nuestras acciones siempre hablan más fuerte que nuestras palabras. Aquí encontramos una conexión interesante con los conceptos de enfoque mental y ley de la atracción que hemos explorado anteriormente. Las personas suelen sentirse atraídas por quienes transmiten claridad, propósito y convicción. No necesariamente porque exista una fuerza mística operando detrás. Aunque algunos podrían interpretarlo de esa manera. También puede explicarse porque la seguridad, la coherencia y la confianza generan una impresión poderosa en quienes nos rodean. Cuando una persona sabe hacia dónde se dirige, otras tienden a prestar atención. Cuando una persona actúa de acuerdo con sus valores, inspira respeto.
Cuando una persona mantiene una visión clara durante años, comienza a atraer colaboradores, amistades y oportunidades alineadas con esa visión. Desde una perspectiva espiritual, algunos dirían que está emitiendo una determinada energía. Desde una perspectiva psicológica, podría decirse que está proyectando señales claras que permiten a otros identificarse con su propósito. Una vez más, las explicaciones pueden variar. Pero el resultado suele ser similar. La claridad atrae. La coherencia inspira. La confianza multiplica. Y todo ello fortalece la influencia. Sin embargo, la verdadera influencia no consiste en controlar a otros. Consiste en inspirarlos. Capítulo 7. La vida exponencial. A lo largo de este libro hemos explorado una idea que aparece una y otra vez en todos los aspectos de la existencia. La idea de que las pequeñas cosas importan mucho más de lo que parecen. Una decisión. Un hábito. Un pensamiento. Un aprendizaje. Una conversación. Una oportunidad. Nada de ello parece extraordinario por sí solo. Sin embargo, cuando estas pequeñas fuerzas se acumulan y comienzan a multiplicarse, pueden producir resultados capaces de transformar una vida por completo. Esa es la esencia del efecto multiplicador. Y ahora llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurre cuando todos estos multiplicadores comienzan a trabajar juntos? La respuesta es simple. Nace una vida exponencial. La mayoría de las personas vive de manera lineal. Piensan de forma lineal. Actúan de forma lineal. Esperan resultados lineales. Intercambian tiempo por dinero. Esfuerzo por recompensa. Trabajo por resultados. No hay nada malo en ello. Pero existe otro nivel de crecimiento. Un nivel donde los distintos aspectos de la vida comienzan a potenciarse entre sí. Un nivel donde una mejora genera otra mejora. Y esa mejora genera otra más. Hasta que el progreso empieza a acelerarse. Ese es el momento en que la vida deja de crecer en línea recta y comienza a crecer de forma exponencial. Imagina una persona que desarrolla hábitos positivos. Gracias a esos hábitos adquiere más conocimientos. Gracias a esos conocimientos identifica mejores oportunidades. Gracias a esas oportunidades mejora su situación financiera. Gracias a esa estabilidad financiera puede dedicar más tiempo al aprendizaje. Gracias a ese aprendizaje fortalece su influencia. Gracias a su influencia aparecen nuevas conexiones. Gracias a esas conexiones surgen nuevas posibilidades. Cada área comienza a alimentar a las demás. Cada multiplicador fortalece a los otros multiplicadores. Y el crecimiento empieza a acelerarse. Lo interesante es que este proceso no ocurre únicamente en el mundo exterior. También ocurre dentro de nosotros. Porque existe una relación profunda entre lo que pensamos, lo que creemos y lo que terminamos viviendo. Durante siglos, filósofos, líderes espirituales y pensadores han intentado comprender esta conexión. Algunos sostienen que nuestros pensamientos poseen una influencia directa sobre la realidad. Otros creen que el verdadero poder de los pensamientos reside en su capacidad para dirigir nuestra atención, nuestras decisiones y nuestras acciones. Sea cual sea la explicación correcta, existe algo difícil de negar. Aquello en lo que nos enfocamos termina ejerciendo una poderosa influencia sobre nuestras vidas. Los pensamientos se convierten en creencias. Las creencias se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en resultados. Y los resultados terminan moldeando nuestro destino. Por eso la vida exponencial no comienza en las circunstancias. Comienza en la mente. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida reaccionando. Reaccionan a los problemas. Reaccionan a las noticias.
Reaccionan a las opiniones de otros. Reaccionan a las dificultades. Pero quienes comprenden el efecto multiplicador desarrollan una actitud diferente. Empiezan a actuar de forma intencional. Eligen cuidadosamente aquello en lo que enfocan su atención. Eligen los pensamientos que desean fortalecer. Eligen las creencias que desean alimentar. Eligen la dirección que desean seguir. Y esa elección cambia todo. Porque la mente humana posee una capacidad extraordinaria. Tiende a encontrar aquello que busca. Cuando una persona se enfoca constantemente en los obstáculos, encuentra obstáculos. Cuando se enfoca en las posibilidades, encuentra posibilidades. Cuando se enfoca en las limitaciones, descubre más limitaciones. Cuando se enfoca en el crecimiento, encuentra caminos para crecer. Algunos llaman a esto ley de la atracción. Otros prefieren hablar de enfoque mental. Otros hablan de programación subconsciente. Quizás cada uno esté observando una parte diferente del mismo fenómeno. Lo importante es comprender el principio. Aquello que ocupa nuestros pensamientos de manera constante influye en la forma en que percibimos el mundo. Y la forma en que percibimos el mundo influye en la forma en que actuamos. Aquí aparece una de las verdades más poderosas de este libro. La realidad que experimentamos no depende únicamente de lo que ocurre a nuestro alrededor. También depende de cómo interpretamos lo que ocurre. Dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo desafío. Una lo verá como una señal para rendirse. La otra lo verá como una oportunidad para fortalecerse. Las circunstancias son las mismas. La interpretación es diferente. Y esa diferencia termina produciendo resultados completamente distintos. Por eso la vida exponencial exige una nueva forma de pensar. Exige abandonar la mentalidad de víctima. Exige abandonar la creencia de que todo depende de factores externos. Exige asumir responsabilidad. No porque podamos controlar todo. Eso sería imposible. Sino porque siempre podemos controlar nuestra respuesta. Siempre podemos controlar nuestras decisiones. Siempre podemos controlar nuestra dirección. Y la dirección es mucho más importante que la velocidad. Una pequeña corrección de rumbo puede cambiar por completo el destino de un barco. De la misma manera, una pequeña corrección en nuestros pensamientos, hábitos o acciones puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Lo extraordinario es que nunca sabemos cuál será la acción que desencadenará la siguiente gran multiplicación. Una conversación puede cambiar una carrera. Un libro puede cambiar una mentalidad. Una idea puede cambiar una empresa. Una decisión puede cambiar un destino. Por eso es tan importante permanecer abiertos a las posibilidades. La vida exponencial no se construye mediante certezas absolutas. Se construye mediante crecimiento constante. Mediante curiosidad. Mediante aprendizaje. Mediante acción. Y mediante la disposición de avanzar incluso cuando todavía no podemos ver todo el camino. Muchas personas esperan sentirse preparadas antes de actuar. Esperan tener todas las respuestas. Esperan la confianza perfecta. Esperan las condiciones ideales. Pero la verdad es que esas condiciones rara vez llegan. La confianza suele aparecer después de la acción. La claridad suele aparecer después del movimiento. Las oportunidades suelen aparecer después del compromiso. No antes. Por eso quienes logran resultados extraordinarios no necesariamente saben más que los demás. Simplemente avanzan mientras siguen aprendiendo. Confían en el proceso. Confían en la acumulación. Confían en el efecto multiplicador. Y con el tiempo descubren algo sorprendente. La vida responde de manera diferente a quienes permanecen en movimiento. Tal vez sea porque el universo favorece a quienes actúan con propósito. Tal vez sea porque el cerebro humano se vuelve más hábil para detectar oportunidades.
Tal vez sea una combinación de ambas cosas. Pero una y otra vez observamos el mismo patrón. Las personas comprometidas con su crecimiento parecen encontrar más caminos, más recursos, más conexiones, más posibilidades. No porque tengan una vida perfecta, sino porque desarrollan una mentalidad capaz de transformar obstáculos en oportunidades. Y esa mentalidad es uno de los multiplicadores más poderosos que existen. Al final, la vida exponencial no consiste únicamente en ganar más dinero. No consiste únicamente en adquirir más conocimiento. No consiste únicamente en alcanzar más éxito. Consiste en expandir tu potencial. Consiste en convertirte en una mejor versión de ti mismo. Consiste en vivir con intención. Consiste en comprender que cada pensamiento, cada hábito y cada acción están construyendo tu futuro en este mismo instante. Porque la verdadera riqueza no es aquello que posees. Es aquello en lo que te conviertes. La verdadera influencia no es cuántas personas te conocen. Es cuántas vidas mejoras. El verdadero éxito no es llegar más lejos que los demás. Es descubrir hasta dónde puedes llegar tú. Y cuando comprendes esto, el efecto multiplicador deja de ser simplemente una idea. Se convierte en una forma de vivir. Una forma de pensar. Una forma de crecer. Una forma de crear una realidad cada vez más alineada con tus posibilidades más elevadas. Porque el futuro no se construye de golpe. Se construye hoy. En este momento. Con el pensamiento que eliges alimentar. Con la decisión que eliges tomar. Con la acción que eliges realizar. Todo comienza ahí. Y aunque el comienzo parezca pequeño, nunca olvides la lección más importante de este libro. Las fuerzas más poderosas del universo rara vez empiezan siendo grandes. Empiezan siendo pequeñas. Y luego se multiplican. Ese es el secreto. Ese es el camino. Ese es el poder del efecto multiplicador.